tengo que contarles lo que acaba de pasar acá en las oficinas de TEDx, acá en el Marriott, en el primer piso. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir. Ustedes ya lo saben. Primero, gracias, porque nos ha ido increíble. Estamos requete contra contentos de la sintonía permanente y en aumento que hemos tenido. Así es que si estás viendo el programa en YouTube, por sobre todas las cosas, ponle un me gusta, ponle un comentario, compártelo. A nosotros nos sirve mucho. Y les voy a contar lo que pasó abajo. Es verdad, día viernes, pero saben, queríamos estar acá. Por más feriado que hubiera, nos perdimos de un viaje a Cancún, un viaje a las Islas Vírgenes y un viaje a Manila. Nos perdimos eso porque queríamos estar acá, y esa es la verdad. Pero primero voy a pasar a hablar y luego cuento la anécdota. Don Galeno Lemparte, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias muy por bien, venir un día feriado. Pero encantado, sí, estamos para hacer qué noche, ¿eh? Porque estamos en la semana... Esta semana ha sido la semana final. Un tanto intensa. Es la semana final. Por decirlo de manera elegante. Por lo que va a pasar mañana sábado con la inscripción de las listas, el día lunes con la inscripción de las candidaturas presidenciales. Chijolde, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Eugenio? La voz de Se Tenía que Decir. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo grande también a todos nuestros auditores que cada día son más. Se perdió el viaje a Manila, lo lamento. Sí, no, y tenía una pasadita por Singapur a ver a la familia, pero bueno, será otro día. Sí, ir a Singapur por el fin de semana es una maravilla. Lo que pasa es que esto de los aeropuertos y los hoteles es la anécdota de abajo. Yo llegué en el auto y de repente veo que está un lote de carabineros con gente de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces uno, como buen periodista, como buen copuchento del alma, reporta qué pasó. Taxi, aeropuerto, hotel, $1,000. Un bandido de aquellos, digamos. Sí, así que venga para acá, la diligencia. venga para acá, y no sé en qué habrá terminado esa historia, pero en esa diligencia estaban abajo. Muy bien. ¿Cuánto es lo más caro? ¿Le han intentado pasar gato por liebre? A mí alguna vez sí, pero yo afortunadamente las canas me sirven de algo. Además, no contaban con mi astucia. Sí. Ya. A mí me pasó una vez en Buenos Aires, que me pasearon, pero como conozco bien Buenos Aires, me paseó, dejé que me paseara, y cuando me bajé, le dije, toma, ahí tení, no sé, no me acuerdo en ese minuto, 30 pesos, me estaba cobrando 100. Le dije, ¿tú crees que yo vengo llegando a Buenos Aires? Chileno, pero vengo muchas veces, sé perfecto por dónde me paseaste y por dónde no me debería ya haber llevado. Entonces, bueno, le dije A mí me pasó... Me imprecó en Argentina. Yo me acuerdo que estaba con la Alicia, con mi señora, estábamos en Buenos Aires y veníamos de vuelta a Santiago, entonces pedíamos el taxi, nos fuimos a Seiza, todo el cuento, vamos a tomar el vuelo, ¿sí? Y no era en Ezeiza, era en Aeroparque. Me pasó lo mismo una vez. $100 un taxista, por favor, llévame. Ya en plena hora de taco Llévame rápido. No, llegamos me pasó exactamente 30 minutos antes que se fuera en la puerta de embarque. Si te explico, no, una locura. Ya, bueno, después de este pequeño rincón turístico, vamos a lo nuestro, porque ha sido una semana donde evidentemente las candidaturas presidenciales están arriba de la mesa. La pregunta quedó arriba de la mesa a partir de la frase que el día martes señala José Antonio Kast en un debate que se realizó acá en Santiago, otro de los tantos debates presidenciales, donde él habla de la utilización de la facultad administrativa, que el Congreso no era tan importante como la gente creía, en fin, bueno, eso generó, yo creo que el primer tambaleo de Kast, en el sentido de que mucha gente lo tomó, lo agarró para sacarle y enrostrarle una suerte de pulsión autoritaria encima. Entonces, quedó ahí dando vuelta. Las explicaciones después, de alguna manera, hacen ver que sí afectó el tema. Entonces, yo les pregunto, primera cosa, ¿tambalea Kast en esta semana, sí o no? A ver, se movió un poco, digamos, ya no sé si tambalear es una palabra, digamos, un poquito categórica, pero sí se quedó un poco descentrado, al menos durante esta semana, porque hay que hacerse cargo no solamente de las cosas como son, sino de las cosas como parecen. Y eso es un hecho de que todo político lo entiende, especialmente en términos de comunicaciones. Y la frase que él utilizó, minusvalorando el valor del Parlamento, del Congreso, fue una muy mala frase. Y de ahí se empezaron a colgar para asumirle o echarle encima cosas que efectivamente no dijo, pero que la gente supone o piensa y algunos creen, tal vez con alguna razón, de que pueden estar en su mente. Claro, porque la suposición, a ver, seamos claros, Kast nunca habló de gobernar con decreto, ni una cosa. Que lo dijo en algún momento fue Eli Matei, también haciendo valer la facultad administrativa que constitucionalmente tienen los presidentes de la República. En el fondo, es decir, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que yo puedo hacer sin la necesidad de tener que hacer una ley. Es decir, esto tiene que ver con gestión y con decisión. Que eso está dentro del marco constitucional y legal. Pero fíjate que eso refuerza el punto que estamos discutiendo. ¿Y por qué? Porque la gente no presupone que Evelyn Matei tiene un sesgo autoritario.
En cambio, sí lo presupone respecto a José Antonio Kast. ¿Y por qué pasa eso? A ver, es un efecto de acumulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar objetivamente o con frialdad los elementos que se han dicho durante mucho tiempo, yo no tengo motivos para dudar ni de que José Antonio Kast sea un demócrata y menos de que Evelyn Matei lo sea. El punto es otro. El punto está en que las figuras políticas generalmente cargan con una imagen, ¿ya? Y esa imagen tiene algunos lados positivos y otros lados negativos. Y sobre los lados negativos es donde los adversarios se preocupan de pinchar. O sea, a partir de lo que dice Chijón Gabriel, uno podría suponer que, claro, Kast no dijo lo que dijo, pero la gente, bueno, la gente del oficialismo tomó la frase y empezó a darle a José Antonio Kast como nunca. Le pegó Camila Vallejo, le pegaron varios parlamentarios, en fin, salió mucha gente bueno, mismo Álvaro Elizalde pidió rectificaciones y otras cuestiones más. Y dice, bueno, pero le están pidiendo rectificación de algo que no dijo. Ahora, si mucha gente lo asume, es también un poco lo que dice Chijón, pero en el fondo, claro, uno dice, ¿cuáles son las referencias inmediatas de las cuales José Antonio Kast se ha hecho cargo? Ha ido a Salvador a ver lo de Bukele, ha ido a Hungría a ver el trabajo fronterizo de Víctor Orbán, siempre ha tenido a Trump como una figura referencial. Entonces, claro, cuando esas tres figuras referenciales son tres figuras referenciales que internacionalmente están insertas en la polémica, uno dice, bueno, a lo mejor por ahí pasa un poco la interpretación de la que dice Chijón, pero es muy extraño, cierto, que a partir de una frase haya existido todo un lote de suposiciones de algo que Kast en definitiva no dijo. A ver, yo creo que esta semana efectivamente Kast aborda una primera, no sé una primera, pero una turbulencia ya, una turbulencia con algún grado de dificultad. Yo creo que demuestra también que José Antonio Kast había estado bastante guardado y que ahora están teniendo que salir, que es un poco lo que Jara está tratando de evitar hacer, precisamente porque no tiene cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que por primera vez nos encontramos con José Antonio Kast ya hablando él mismo, no a través de su parlamentario, presidente del partido. Eso es lo primero. Lo segundo, yo miré la frase completa, de hecho miré la exposición, me parece que él no dijo nada que estuviera fuera del marco constitucional. Efectivamente en Chile los presidentes tienen potestad reglamentaria, fue establecida como ilimitada versus el número clausus que establece la Constitución para las materias de ley, a diferencia de la Constitución del 25. Por lo tanto, el presidente tiene mucha capacidad de manejo y de llevar adelante temas por la vía reglamentaria y administrativa. Eso ocurre todos los días. El presidente Boric ha firmado 10.000 decretos, por ponerles un número nomás. Entonces, no es nada nuevo lo que él está diciendo. Lo que pasa es que, claro, a mí me pareció que, por ejemplo, la reacción de Carlos Peña en el Mercurio fue un tanto exagerada porque parte de una suposición falsa que es la frase. ¿Ah? Ahora sí, creo que lo que yace detrás de esto es el sustrato psicológico de los atributos de un candidato presidencial que en el caso de Kast tiene algunos, como también tiene, como todos los candidatos, otras cosas que no son atributos. Y en los que no son atributos, evidentemente él encarna, quiéralo o no uno, pero es más o menos lo que uno encarna, una pulsión de ciertos sectores que pretenden gobernar por ciertas reglas de excepción. Un poquito lo que está haciendo Bukele, que, ojo, han habido críticas a Bukele el último tiempo. El Mercurio tuvo un editorial bastante duro hace unas semanas atrás respecto de Bukele y su actuación en El Salvador, porque están ocurriendo cosas bastante complejas. Bueno, se permitió a través del Congreso la reelección indefinida, que a mí me molesta mucho la reelección indefinida. Y ojo, el arzobispo de Managua, perdón, el arzobispo de San Salvador llamó a Bukele a consultarle al pueblo, a hacer un plebiscito sobre el punto. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Finalmente, como decía bien Chijón, un sustrato de que uno tiende... Si esa misma frase la dice otro candidato, probablemente no ocurre el mismo efecto. Bueno, Matei lo dijo. Matei lo dice y lo dice de una manera muy divertida, porque cuando lo dice, Kast lo dice Matei y dice, pero si esto yo lo planteé en Clapper la otra vez, lo planteé antes. Entonces, es evidente, a mí, esto es una frase muy antigua, yo me acuerdo hace muchísimos años,
había un libro, me acuerdo con Gutenberg Martínez, expresidente de la democracia cristiana, que siempre decía, no hay que tener tantas leyes, basta ejercer la potestad reglamentaria del presidente, no es nada nuevo. Lo que claro sí, es que produce un sonido disonante en una persona que había hablado poco. Entonces ahora que lo vemos hablar, cualquiera de estos elementos, fuera de sus atributos, pero es la frase que dice Chijón, la que recuerda Chijón, esto del Congreso, quizá la más ruidosa. Yo creo que ahí ¿Esa la más ruidosa? No, yo creo que ahí él cometió directamente un error. Porque no solamente minusvalora la función del Congreso, sino que también le está diciendo a sus propios candidatos que no son tan importantes. Parlamento que no son tan importantes. Yeah. Eso es una cosa compleja. Ahora, el efecto que puede tener esto no lo sé. Lo vas a ver el domingo. Probablemente, si está viendo el programa el domingo, lo vas a ver hoy día. Probablemente su electorado, su votación se va a mantener. No creo que haya una diferencia. Pero sí puede haber mucha gente que empiece a pensar que en una segunda vuelta, frente a este tipo de cosas, puede ser menos competitivo que, por ejemplo, el Matei en segunda vuelta. Podríamos ver un efecto tal vez en las encuestas de segunda vuelta más que en el efecto de hoy, salvo que tengamos una baja de gente que apoyaba a José Antonio Cast con una mirada un poco más de el que iba ganando. Sí. Y eso puede hacer el voto útil, dices tú, que el voto útil podría mermar. Porque a eso también, Chijón me lo recordaba antes de entrar al estudio, claro, lo que dijo el día de ayer jueves, en la mañana Arturo Esquella en Tele 13 Radio, cuando él habla que básicamente la gente lo que está esperando es determinación. Esto que la gente, algunos dice que es una cuestión autoritaria, él lo iguala o lo entiende como determinación. Bien. Dejando claro que, bueno, en el fondo los que tienen la decisión son ellos, y remarcan eso, que de alguna manera empatiza también con un ánimo social que busca quizá que ahí está el punto. Es que ella remarca el punto porque se da cuenta que remarcando ese punto, su electorado se afianza con mayor facilidad. El problema es que mientras más lo reafirme, hay un electorado que está demostrando ser bastante permeable, sobre todo en la candidatura de Elías Matei, lo analizaremos respecto a la encuesta de la semana pasada, que efectivamente ante estas pulsiones iliberales que suenan iliberales, porque no hay que decir que no lo son, pero suenan de una manera que no corresponde, yo creo que puede tener un efecto en que tú no puedas crecer más allá, que José Antonio Cast llegue a su techo y en su techo se pueda quedar, y eso podría ser muy, muy peligroso para una primera. Lo de que ella es una buena cuña para los propios, para los que ya están convencidos, para los que van a votar por José Antonio de todas maneras, pero es una muy mala frase cuando tú estás buscando convocar a gente que no tiene exactamente esa misma aproximación y que le gustaría, claro, que algunas cosas se hicieran, pero en un marco que corresponde, que es el marco de la ley. Claro, lo que pasa es que, insisto, el ánimo social da para escuchar. Y para entender y para aprobar ese tipo de frases, digamos. O sea, no estoy diciendo un calificativo respecto a si la frase es buena o mala. Estoy diciendo, pasen nomás, Anita, no se preocupe. Pásenme acá, que se me han quedado las menciones. Gracias, sí, me han quedado las menciones. Esto no es martes 13, amigo, por si acaso. Yo decía que coincide con el ánimo social. En el fondo, lo escuché esta semana una frase, que la gente no quiere más diálogo, quiere acción. Yo creo que en efecto sí la gente quiere acción. La gente quiere que empiecen a pasar cosas. Sí, y quiere cualquier tipo de acción, que es un derivado de la misma pregunta. ¿Y por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a que aquí tengamos un segundo Bukele. Claramente eso yo creo que genera rechazo en pero yo he visto encuestas, 70% quiere tener un Bukele en Chile. Pero cuidado con eso. Uno puede decir muchas cosas, pero... ¿Qué tipo de acción? Recordemos cuando en este país hemos tenido estados de excepción constitucional. No estoy hablando de los tiempos pretéritos, no, estoy hablando hace el año 2020, cuando tuvimos la pandemia. Los estados de excepción constitucional a la gente le afectan su diario vivir, afectan los negocios, pueden ser muy beneficiosos en algunas cosas, pero también es un remedio que tú aplicas a la vena que puede también producir grandes problemas en la población, y que la población aguanta un rato, pero no aguanta siempre. Porque la opinión pública también es bastante cambiante. Te puede decir, sí, yo quiero que usted combata la corrupción, la delincuencia, con toda la fuerza, con todo
todas las excepciones constitucionales que correspondan. Ya, Córrale bala. Corra bala, pero cuando Sí. empiezan a pasar cosas, la gente rápidamente empieza a cambiar en las posiciones. O sea, veamos cómo ha cambiado este país en los últimos 8 años respecto de ciertas posiciones, respecto de otras que ocurrían y que podían hasta tumbar un gobierno, y hoy día... Sí. Fíjate que la frase de José Antonio Kast, que generó tanto comentario en la semana y que algunos estiman que es el primer tambaleo de Kast en la campaña, se produce también al mismo día donde Janet Jara anuncia, entre otras cosas, que no va a asistir a más debates, que va a bajar la participación en los foros públicos, quizá va a hacer una gira y hay una larga lista hasta septiembre, finales de septiembre tiene ya más o menos una gira fuera de Chile, y muchos han interpretado en eso de alguna manera una suerte de repliegue táctico de la candidatura de Jara, que sufrió una merma de 5 puntos en la última encuesta CADEM. Algunos han visto, bueno, subió Evelyn Matthei 5 puntos también, ya vamos a hablar de eso, pero después de las desafortunadas frases de Jara la semana pasada, y esta semana se volvió a contradecir cuando dijo que ella no había apoyado el tercer retiro, y después... Y hay constancia. Y hay constancia de que sí apoyó. Sí lo hizo. Mira, más allá de todo, no quiero ser respetuoso en esto, pero esta ha sido la campaña de la buena y la mala memoria, ¿no? Algunos le acusan que tienen mala memoria, que no la tenían, y otros que se supone que tienen buena memoria, Bueno, no la tienen. en el sector parece que la buena memoria no es algo que abunde, porque el presidente actual tampoco le abunda la buena memoria. Sí, dijo esta semana Sí. que no entendía que la gente, que los sectores políticos quisieran... Quisiera hacer borrón y claro, cuenta hacer nueva. borrón y cuenta nueva. Yo te juro que, Pero de verdad esto lo estás diciendo que abrir... o sea, Bueno, pero lo de Jara es táctico. Supongamos de buena fe que en la presidencia se aprende. Algo, al No menos. sé. Bueno, es a un ver, repliegue mira, táctico. a ver, sí, es un repliegue táctico, pero que no es inocuo, ¿ya? Y que tiene un costo importante en este momento. ¿Y por qué? Porque cuando tú empiezas a desarrollar este tipo de actividades, que son actividades propias de campaña, de visitar no solamente las grandes capitales de provincia o de regiones, sino que muchos otros lugares, ese tipo de actividades empiezan a tener muy poca visibilidad. Y para efectos de lo que es encuesta y lo que es necesariamente levantar y mostrar de que tú estás más allá de ese 30% que era el tope de la adhesión dura del gobierno, no te genera ningún efecto positivo. Entonces ahí hay un problema, ¿ya? ¿Cuál va a ser la visibilidad que van a tener estas acciones de Janet? Porque si ella a su vez, en esas reuniones con que van a ir sus adherentes, los propios, etcétera, empieza a decir frases que sean, digamos, más bien comunes, sencillamente no va a tener el efecto que se necesita en este momento de la campaña. Porque además, Esto es una campaña mediática también. No, sin duda, pero a ver, la semana pasada ya fue cuando se rieron porque ella decía que ella venía a un lugar que no promovía el odio, la gente se rió. Después La cuna de mimbre. la cuna de mimbre, Sí. entonces El iPhone. y todas esas cosas. Y me lo dijo otra frase también desafortunada, donde demuestra evidentemente que no tenía claro, bueno, el tema de la nacionalización del cobre y el litio Sí. fue quizás lo más grave, porque dejan en evidencia que no tiene programa. Pero cuando uno va generando todos esos equívocos en el camino, y esta semana lo remata con lo que te acabo de decir, entonces uno dice, bueno, el problema que va a tener Janet Jara, que en estos días le están terminando de armar el programa, es que en el minuto en que ella salga a defender el programa, va a enfrentar también el problema de la credibilidad. Po. Sí, ¿Cómo va a defender? O sea, en el fondo no quiero nacionalizar el litio, pero originalmente sí, pero ahora mi programa dice que no. Entonces, el problema persiste. No, además recordemos de que el presidente Boric, cuando era candidato a presidente entre primera y segunda vuelta, cambió su programa, ¿ya? Entonces, a ver, Janet Jara, cuando eventualmente pasara a una segunda vuelta, ¿va a cambiar nuevamente el programa? ¿Qué nos va a decir a los chilenos? Ahí se empieza a generar no solamente una falta de credibilidad por los cambios bruscos, ¿ya? Porque lo hemos repetido muchas veces, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. El punto es cuáles son las razones y los motivos de fondo por el cual lo hacemos. Y además, insisto, son cambios de opinión inmediatos, Sí, o sea, son como sí. 5 o 6, Gabriel. Entonces, o sea, no hay nada más valioso para un candidato que la credibilidad. Mira, sí. yo creo que aquí está ocurriendo algo que primero analizamos la semana pasada. Yo creo que muestra lo insustanciosa que es Janet Jara. Yo creo que ella no tiene el talante o la carga política como para enfrentar una candidatura presidencial. Yo creo que tú puedes tener un montón de atributos, pero si no tienes algo más allá, que es una cierta cultura política que te lleve con credibilidad a plantearle los problemas a la gente, tarde o temprano se empieza a notar tu falta.
se empieza a notar tu falla. ¿Ah? Esta Janet Jara simpática, buena para la cumbia, que sube rápidamente en las encuestas, se encumbra, vota a Carolina Toá, la candidata racional del oficialismo. Finalmente dura un rato la ola, pero la ola en un minuto empieza a crecer. Y la semana pasada, el gran problema que había es que el fin de semana pasado el gran tema era sí que Janet Jara caía bajo el umbral del 30% en la encuesta. Cosa que pasó. Y ya cayó, está en un 26%. Yo tengo la sensación de que va a seguir bajando. Yo tengo la sensación que puede seguir bajando incluso más todavía. Porque en la medida que es insustanciosa, en la medida que se aleja de los lugares donde las campañas son mediáticas, las campañas presidenciales son campañas de aire. Son campañas que uno pasa por encima. Son de medios. No es una campaña donde tú estás con el votante directamente como si fueras candidato a concejal. O alcalde. Porque es imposible estar. Entonces tú tienes que llegar con mensaje. Evidentemente tienes que visitar las regiones, tienes que estar en terreno, pero al mismo tiempo estos foros que son televisados, que buscan la cuña, que buscan el momento, son la clave para instalar los temas del debate público. Instalar liderazgo también. Y si tú tienes a Janet Jara en algún rincón del país, visitando a sus adherentes, porque básicamente los que van a ir son sus adherentes. Uno en la televisión ve mucha gente, pero toda esa gente en el fondo son los propios, los convencidos. Y tienes a los candidatos acá en un foro hablando y enfrentándose y sacando cuña, ella pasa a ser absolutamente intrascendente. Lo que pasa es que es insustancioso hoy día porque no tiene programa. No, es que eso lo va a tener el lunes. Es que, perdona, ahí hay un tema que no es menor. No es menor. Yo creo que... ¿Por qué digo que yo creo que puede seguir bajando? Porque a mí me da la sensación de que el oficialismo ya se concentró en el tema parlamentario. Sabe que Janet Jara va a perder, sabe que Janet Jara no tiene ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta, y por lo tanto se han concentrado en la lista parlamentaria. El hecho de esto es que ya han pasado prácticamente 2 meses desde la elección primaria, y Janet Jara no tiene equipo, ni siquiera programa, no tiene equipo. Escobar, su cerebro económico... Barraza le bajó la cortina, se la baja también Carol Cariola, diciendo, Escobar puede pensar lo que quiera, pero nosotros en el comando es donde decidimos. Entonces uno dice, ¿quién habla aquí? Si Escobar dice una cosa en economía, ¿tenemos que creerle? Por supuesto que no, pues ya le dijeron que no. Hay mucha crítica sobre Escobar en el PS y en el PC y en el Frente Amplio. Entonces, yo creo que no es solo el hecho de no tener un programa consensuado, es el hecho de ni siquiera tener un equipo consensuado. Yo me pregunto, ¿dónde están los grandes académicos, economistas, abogados de la exconcertación con Janet Jara? No hay ni uno. Y si uno pregunta nombre, uno dice Nicolás Izaguirre, uno dice Álvaro García, uno empieza a buscar nombres. Guillermo Larraín, o el mismo Roberto Saller, que habían dicho que podía aparecer. No han aparecido. Entonces, claramente cuando tú eres candidato y pasan casi 2 meses y ninguno se sube, es porque evidentemente ninguno va a arriesgar su propio prestigio frente a algo donde lo van a desautorizar. A Escobar lo estamos viendo día a día como lo desautorizan. Entonces, Escobar ya perdió credibilidad. Y bueno, eso, la mala semana de Jara, vamos a ver cómo funciona y qué pasa con Jara este fin de semana con las encuestas, pero la semana pasada sí tuvo un rebote inmediato, es decir, como decía Gabriel, bajó el 30, bajó 5 puntos, y la que subió 5 puntos fue Evelyn Matei. Y muchos dicen, pero... Que eran las dos, la bajada y la subida como más... Claro, claro, entonces como dice, más relevante. Más significativo. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí, digamos? Mira, yo he escuchado 2 tesis que pueden ser complementarias. Uno, que Evelyn Matei era muy fuerte en el voto femenino, que la aparición de Jara y la aparición de Toá le hicieron restar ese voto femenino, y que lo que termina por pasar ahora es que hay un voto femenino que se descolgó de Jara para ir por Matei. La segunda es que hay sectores dentro del mismo oficialismo, vinculado más bien al histórico votante de la Concertación, que al ver lo que Gabriel ha llamado la insustancia de Janet Jara, es que aquí no hay equipo,
aquí no hay camino, aquí no hay ruta, mejor me voy a una ruta más segura con alguien que tiene experiencia, que tiene capacidad de diálogo, que se nota y se ve más de centro, como Evelyn Matei, y que esa habría sido la vuelta. Ya, y yo te agrego un tercer factor de drenaje de votos, en este caso de Janet Jara, que es aquella gente que es derechamente de izquierda, que lo ha sido siempre y que hoy día no se ve identificada con ella ni se siente identificada con ella. ¿Y por qué? Porque la acusan nuevamente de ser socialdemócrata, digamos, Claro. una liberal escondida. Pero, digamos, pero esto debería rebotar, por ejemplo, en la intención de voto de Artés, por ejemplo. pero es que de Artés todavía no sabemos si está inscrito. O sea, acuérdate que Claro. esto va a cambiar la próxima Claro, semana. puede y tener se lo una digo a doble todos. salida, tiene Claro. un doble drenaje. Tiene un drenaje por el lado de la desconcentración y otro drenaje por el lado de la izquierda dura. ¿Cuánto va a golpear eso? Todavía no lo sabemos porque eso se genera y se manifiesta y se corporaliza, por decirlo así, cuando ya tengamos un candidato de verdad. Va a ser Marco Enrique Ominami si finalmente se inscribe, o puede ser Artés si finalmente se inscribe, pero eso todavía, hoy día viernes, no lo sabemos. Mira, con la campaña lo vamos a ver. Yo creo que Marco Enrique Ominami tiene una oportunidad. Les Sí. quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TVEX, es el momento de una pausa comercial. Nosotros seguimos con Chijol Ley, con Gabriela Lemparten, se tenía que decir, hemos estado hablando de lo que ha sido el devenir de la semana en la campaña, quedó dando vuelta lo que dijo Chijón respecto de el drenaje que podría tener Janet Jara. Yo planteé que podría ser, Gabriel también lo señala, que a lo mejor hay grupos dentro del viejo votante de la Concertación, que al ver la inconsistencia de Jara se cambia a Matei, eso podría mostrar algún camino, que podría ocurrir por el sector de la izquierda, dependiendo, por ejemplo, y ahí es donde yo marco el tema. Yo creo que lo de Marco Enrique Ominami ahí, él creo que tiene una oportunidad de mostrar más consistencia al momento de las propuestas y de los diagnósticos. Sí y no. A ver, yo creo que hay un drenaje importante en ese aumento de Evelyn Matei, de ese 5% que claramente es sustantivo respecto de lo que venía marcando, ¿no? Y esa bajada de Jara. No es que los votos de una pasen a otros, sería, o sea, los votos no son geométricos, no existe la geometría en política, ¿no? Lo que yo creo que ocurre es que frente a una candidata que ha demostrado cada vez más inconsistencia y falta de sustancia, como Janet Jara, hay un votante de centro que no tiene nada que ver con los partidos, no tiene nada que ver, pero es un votante moderado, fundamentalmente femenino, más mayor, que frente a una candidata que ya no perciben más allá de lo simpático, que te dura un rato, porque cuando empiezas a hacer chambonada ya no pasas a ser simpático, empieza a decir, bueno, ya quedan 10 semanas para la elección, tengo que pensarme bien qué es lo que son, quedan 10, ¿cierto? Sí, estoy bien. Tengo que pensarme muy bien por quién voy a votar en primera vuelta, también por efectos de un voto útil. Y entonces, si eso se une a lo que hablábamos al principio con Kast y su frase, y con Jara retirándose del espacio público, entonces lo que podemos tener es un aumento de ese voto diciendo no tengo problema en votar por Evelyn Matei porque representa una alternativa de centro, una alternativa que en segunda vuelta puede darle gobernabilidad a Chile, en el sentido que es una persona que se encuentra en el centro político. Recordemos un detalle que no es menor. Más allá de cualquier triunfo o derrota, desde el año 90 a la fecha, el único presidente de centro derecha que traspasó el límite del 50% fue Sebastián Piñera, que era básicamente un centrista. O sea, Sebastián Piñera venía de una familia demócrata cristiana, él mismo trató de militar en la democracia cristiana, era el sector liberal de RN, por lo tanto se ubicaba en un punto equidistante de los extremos. Entonces, lo que puede empezar a ocurrir es eso, que al chileno le gusta el sonido del extremo cuando te puede resolver los problemas, pero también empieza a pensar en cuál es la capacidad que tienen los extremos de gobernar más allá de que con la gente que los acompaña. Lo que puede ocurrir, y eso es lo que a mí me preocupa, es que, por ejemplo, los candidatos como Boric, como Kast, o Kaiser, si uno quisiera ponerlos como
tienen un problema, que pueden ganar en segunda vuelta. Nadie dice que no lo hagan. Pueden traspasar votos, sin duda. El problema es que ganan con mucho voto prestado. ¿Eso qué quiere decir? Mucha gente que votó por el mal menor dijo, bueno, entre Jara y Kast, votos Kast. Pero esa persona no tiene un compromiso, un arraigo con el candidato, sino que va a esperar el primer día que el candidato le resuelva los problemas, y así las caídas de Boric partió, Boric con un 60% y al rato estaba en un 30%. Entonces, creo que hay que ser bien cuidadoso porque la gente a esta altura ya empieza a tomar decisiones un poquito más racionales y menos emocionales. Mira, es interesante. Bueno, todo esto también ha rebotado, Chijón, en el tema parlamentario. El tema que nosotros la semana pasada anticipamos, yo en un arranque dije 7. Si estás viendo el programa el domingo, ya sabes cuántas son. Yo creo, día viernes, yo creo que van a ser 9. Las listas. No 8, 9. Yo creo que van a ser 9 listas al final. Ya. Sí, por lo menos. 9 listas al final. Yo siempre dije que iba a haber, no es que iba a existir la lista unitaria en el oficialismo. Doy fe. Compro ese boleto para que me lo paguen. Sí, claro. Y aquí lo que se ha generado junto con la Jaraneta, se generó la muleta. La muleta. Jaime Mulet, quien sale del pacto, sale con Acción Humanista con Tomás Hirsch, y de a poco comienzan a sumarse varios. Vamos a ver en definitiva qué ocurre, porque esto es el día de mañana sábado se cierran las listas parlamentarias, pero esto de alguna manera constituye también un respiro para la oposición, que estaba muy preocupada, que persistía en el tema de la lista única. Ya en el minuto en que van a haber 2 listas oficialistas, más probablemente 2 o 3 listas de izquierda alternativa, uno dice, ya, el voto del oficialismo y de la izquierda en líneas generales se va a disgregar, y probablemente vamos a tener un fraccionamiento muy parecido a lo que tenemos hoy día en el Congreso. Claro, aquí hay 2 elementos y el primero de ellos que toca la democracia cristiana. ¿Y por qué? Por una parte, en la lista oficialista grande, llamémosla así, se abre o se acerca la posibilidad de esos 22 cupos de los cuales se habló en la Junta Nacional, y que después eran como 6. Eran 6 nomás, pero ahora quizás pudiera ser un poco más. Sí. ¡Son 20! O sea, tú dices pensando en que se fue en la lista chica. Claro. Pero también, y esto Jaime Mulet lo refrendó en 2 entrevistas, él dice de que también de la democracia cristiana nos estaban llamando a ver, oye, ¿cuánto hay? Porque ahora ya no solamente podrían ser 22, podrían ser, no sé, 50. ¿ya? Claro, pero mira, para los cuales la democracia cristiana todavía tiene candidatos. La democracia cristiana es un partido de presencia nacional. Tiene cuadro, pero el tema es que, por ejemplo, yo conversaba hace unos días con gente, por ejemplo, del Partido Popular, que están en negociación. De hecho, es probable que sectores de la izquierda que se han manifestado opositores al gobierno se integren a esta lista, más allá de la oposición que tienen al actual gobierno, porque proclamaron a Jara como candidato de presidencia. Entonces, ellos proclamaron a Jara. Entonces, claro, están estas 2 grandes listas apoyando a Janet Jara, pero la gente del Partido Popular, por ejemplo, me dijo, mira, yo no quiero la democracia cristiana en mi lista. Entonces, ahí, por más que hayan llamado, bueno, no sé. Sí, pero ahí va a representar quién pesa más nomás, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Esto es política real y dura, ¿no? Y pura, son números. Claro, Mulet siempre establece es un político de un pragmatismo casi escandaloso. Casi chino. A mí me gusta mucho el pragmatismo en política. Creo tiene 2 senadores. Pero ser de ese nivel de pragmatismo pasa a ser sencillamente una suerte como de... No quiero ocupar malas palabras, pero... ¿Lo puedo decir yo? Lo puede decir usted. Rosa el cinismo. Rosa el cinismo, sí. Rosa ser el mercenario de turno, ¿no? Okay. Porque Jaime Mulet ha estado en todos lados. Estuvo en la democracia cristiana, después estuvo en el PRI, después vuelve a la izquierda, después se mueve a la derecha. Entonces, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está? La respuesta es súper simple. Donde él tenga un cupo a senador, donde los que él apoya tengan un cupo a senador y donde pueda producir daño para levantar una posibilidad en algún momento que no se le ha quitado de ser candidato presidencial, porque Jaime Mulet pertenece a esta hermosa casta de personajes que se levantan en la mañana, que son como 300 en Chile, y que dicen, mire, fíjese que yo estoy capacitado para ser presidente de la República y resolver los problemas de Chile. Y yo creo que eso es lo que uno ve con Jaime Mulet, y eso está produciendo un daño evidente. Y va a producir un daño evidente. ¿Le puedo dar una vuelta de tuerca por favor, al cinismo? Por favor. Porque... ¿Va a rodar la tuerca un chico? No. Sí, una media vuelta de tuerca, no una.
pero siendo también frío y frío como un pescado, como algunos son en política, el tener la posibilidad de llenar una cantidad mayor que esos 22 cupos en una lista que hoy día está abierta, genera también un efecto económico y financiero muy positivo para el partido que se integra. También, pues. A ver, explíqueme eso, la gente no necesariamente conoce estas cosas. Porque resulta de que, según entiendo, y corríjame si estoy equivocado, la ley electoral chilena no solamente premia, no así premia, digamos, pero le reintegra dinero a los candidatos en forma individual, sino también le genera un fondo a posteriori para el partido que obtenga determinada cantidad de votos en las elecciones de diputados, que es esta elección. Entonces, estoy pensando así, ya, como te dije, media vuelta de tuerca adicional al cinismo. Mira, voy a tener solamente 12 cupos y eso me va a significar determinado caudal de votos. Oye, aquí puedo tener 50 candidatos. No voy a elegir ni siquiera 30, pero los votos que ahí yo saqué me representan... La cantidad de votos. La cantidad de no votos. la representación. Exactamente. Chin, chin, mani, Sí, mani. claro, sí. Poderoso caballero. Hay un tema ahí que... Money never sleeps, como decían Sí. decía Gordon Gekko. Sí, bueno, es un tema relevante ese, porque así también uno va entendiendo estos mentideros. Sí, que... ¿Y por qué se toman a veces ciertas decisiones que, oye, pero ¿por qué estos gallos van para allá? Entonces, por eso es que se están buscando figuras conocidas. Y algunos se han aterrado esta semana con, por ejemplo, la idea de que Elisa Loncón fuera como candidata al Senado por la Araucanía. Otros saltaron porque... Eso, déjame hacer una mención específica. Solo puede producir una carcajada que alguien que llamaba al Senado una cámara burguesa y que llamaba a la eliminación de esa cámara burguesa, por donde habían pasado personajes como Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, don Patricio Elwin. Bueno, esa era la cámara que ella quería eliminar y quiere ser senadora. O sea, sencillamente es tan risible como todas estas gárgolas de la ex convención del 2022, 2021-2022. Va la tía Pikachu, que realmente va Basta. hay un 20% de ex constituyentes de esa primera camada, del primer proceso, que va a la candidatura a diputado. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente no tiene ni una responsabilidad política? La gente no le va a cobrar la responsabilidad mínima, que es que nos hayamos farreado un proceso por la locura paroxista de llevar el país, a resetear el país, a cambiar el país, a destruir el país. Yo creo que al menos uno debe preguntarse, pero uno ve sinceramente las intenciones de voto en algunas encuestas, en algunos distritos, y personajes como Jaime Baza vuelven a marcar. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y, bueno, y perdona, y con esto termino, con la cantidad de atomización que existe, y con la cantidad de partidos que existen, claramente estos personajes pueden salir, pues, si necesitan de repente un 8% en sus distritos y están traccionando el voto y con eso llegan. Bueno, esto significa entonces que vamos a tener un congreso muy parecido al que tenemos ahora, digamos a nivel de fraccionamiento, que todos están sacando cálculos, no, mira, que la derecha va a sacar más, sumando, restando acá, y que no, que la oposición, que el oficialismo... Es que es un elemento del sistema. Mientras el sistema político no cambie... Pero que hayan, por ejemplo, 8, 9 listas, ¿implica necesariamente un fraccionamiento mayor, o no? Dependiendo de cómo se concentre la votación, pero sí, el riesgo está presente. Y acuérdate también de que todo esto que se está discutiendo de reformar el sistema político pasa por los votos de los incumbentes, pero también su efecto, si llegara a ser posible, no va a ser en esta elección ni en este nuevo parlamento que vamos a elegir. Será en el siguiente, claro. En el siguiente, con buena voluntad. No, obvio, sí, el asunto es ese. Digamos, durante, yo creo que el último mes, en la oposición, fundamentalmente en Chile Vamos, hubo una insistencia persistente respecto de la lista única, asustados por la posible lista única que podía parar el oficialismo. Esa insistencia se terminó al momento que apareció la muleta. Y ya no pasó. La izquierda, insisto, si estás viendo el programa el domingo ya lo sabes, pero nosotros estimamos, hay una lista del Partido Igualdad con un partido ecologista, me parece que esa es una lista que va a estar de la lista del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Dauno Totoro, que va a tener competencia en algunos lados, va a estar probablemente la lista oficialista 1, la lista oficialista 2,
Esta nueva lista que apareció del Partido Humanista, no de Acción Humanista, Partido Humanista con otro movimiento más. Con igualdad. Con igualdad. Con igualdad. Ahí tienes una lista. Cuatro ahí. Entonces ya tienes 4 Sí. entre el oficialismo y la izquierda, y vas a tener competencia en la oposición con la lista del PDG, la lista en algunos distritos de Amarillos por Chile. Chile Vamos con Demócratas, presumimos que eso debería estar más o menos resuelto en las próximas horas, y el caso de la lista que se inscribió la semana pasada de republicanos, Ajá. libertarios y Claro. socialcristianos. Un piso de 8. Claro, eso debería ser en líneas generales. Yo no Sí. descarto que aparezca alguna sorpresa extra de alguna lista extra, pero entre 8 o 9 más o menos debiesen Por ser ahí. las listas al final de competencia. Entonces, eso te muestra evidentemente que hay una amplia oferta política, pero que también nos podemos enfrentar a un amplio fraccionamiento político, y la búsqueda de la gobernabilidad, ¿dónde está el problema? Vas a tener que buscar tener un gobierno que tenga la facilidad de poder eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo para poder, digamos, sacar leyes rápidamente. Es que aquí hay un elemento de fondo. El sistema político sigue siendo el mismo que tenemos en este Congreso. Y sigue teniendo las mismas dificultades que tiene este Congreso. Mientras tú no cambies el sistema, o sea, esto es como una bicicleta. Mientras no le cambies la cadena, no va a funcionar la bicicleta. En definitiva, lo que hay aquí es básicamente eso. El fraccionamiento va a continuar. Y el fraccionamiento requiere de un gobierno. Esto es bien relevante que la gente lo pueda entender. Para enfrentar un Congreso fraccionado, como va a ser el próximo, porque eso es un hecho de la causa, porque es parte del sistema político, salvo que ocurriera algo muy poco usual, un gobierno tiene que tener varias cosas. Uno, un equipo lo suficientemente sólido detrás para poder aunar distintas facciones o voluntades, intereses diferentes. Sí. Cuando un gobierno está muy apertrechado solo en su rincón con sus seguidores, la verdad es que no consigue las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar las normas importantes. Entonces, la búsqueda de estos candidatos menos que se alejan del centro tienden a tener ese problema. Eso es un tema de ciencia política, no estoy inventando algo, sino que más bien mientras Está más más que fraccionamiento estudiado eso. está más que estudiado, Sí. mientras más fraccionamiento hay en los congresos, menos posibilidades tiene un gobierno de más de las puntas de conseguir esa mayoría y tener que apertrecharse nomás en sus propios seguidores en el Congreso. Y eso genera un inmovilismo nuevamente brutal. La posibilidad de un gobierno moderado centrado es la que tiene más posibilidades de aunar ese juego político. No estoy hablando de Chile, está estudiado Mundial. en los congresos del mundo, y uno puede estudiarlo en ciencia política comparada, y es un tema que se estudia en todos lados. Pero es algo que ocurre. Y también va a haber un tema ahí en la derecha, que es bien interesante. Van a haber 2 derechas en este país. O 3, ¿no? O 2 y centro, digamos, ¿no? Va a generar ahí un problema. Es el escenario español. El escenario Vox, español. Sí. El Partido Popular y Ciudadanos, el escenario español. Claro, pero ojo, ¿cuál ha sido el escenario en España? Teniendo la posibilidad de censurar a Pedro Sánchez, después de todo lo que hemos sabido, Sí. Casos de corrupción, teniendo Vox y el Partido Popular unidos, más algunos sueltos, PNV, algunos que podrían subirse a ese carro, no lo han hecho, porque saben que en una elección general el PP va a sacar la primera mayoría, pero no va a llegar a la mayoría absoluta. Y el PP ya ha dicho, y lo ha trazado como una línea, y esto también lo trazó la CDU alemana: no pactar con la derecha más derecha, por decirlo de una manera. A mí no me gusta la palabra ultraderecha, la encuentro que es como Sí, despectiva. no. Una derecha que está... O sea, el Con la Partido derecha- Popular Español no está dispuesto a hacer un gobierno con Vox, aunque eso signifique no ser gobierno. La CDU de Merz, que es la CDU más a la derecha, la más conservadora, no estuvo dispuesto a hacer un pacto con Alternativa por Alemania, sino que fue a buscar el centrismo socialdemócrata del SPD. Entonces, a eso es lo que apunto. Mientras más al centro está quien tiene la fuerza, estamos hablando de sistemas parlamentarios en ese caso, Sí, claro. pero un sistema hiperpresidencialista es más complejo aún,
porque el presidente tiene que jugar con la complejidad de otro poder del Estado, que es el Congreso, y él tiene además una iniciativa muy importante ahí. Entonces, ahí es donde hay que entender que uno no vota por un presidente de la República solamente, sino que uno vota por un conjunto que permite que el sistema político siga funcionando. Sí, es una cosa que también dentro de la reforma del sistema político. Efectivamente, porque además no solamente es importante tener la visión de conjunto, sino que también es importante saber cuáles van a ser los equipos que van a llevar adelante el gobierno. ¿Ya? Gobernar no es solamente decir, mira, yo quiero que vayamos para allá. ¿Ya? Sí, quien tiene el timón marca la ruta, pero la ruta se construye a través de un equipo grande de personas. Y no olvidemos que cada gobierno tiene la obligación de nombrar una cantidad de miles de cargos. 1.500 funcionarios, por lo menos, claro, de confianza. De ahí para Si arriba. uno hace la sumatoria, uno dice, bueno, en realidad de todos los candidatos que hay, o sea, no sé, Harold Maynico, que está, no sé, seguramente va a alcanzar, no sé, gobernará con el espejo en el que se ve todos los días, digamos. Dice que llega. Se gobernará con el espejo. Otro más de los que se claro, Marco Enrique tiene mucha experiencia, pero no tiene cómo mostrar el equipo. De todo lo que hay, sí, claramente... Sobre Marco Enrique, habíamos hecho la precisión hace un ratito, solo una pequeña, si captaba o no captaba ese voto suelto del centro más socialdemócrata, digamos. Yo creo que no. Porque Marco Enrique ya perdió credibilidad en ese mundo, hace mucho rato. Pero la recupera rápido. Sí, Marco Enrique es un gran candidato. No, como candidato es muy bueno, pero acuérdate de que aquellos que tienen memoria, especialmente dentro del sistema político, no olvidan el año 2010. Los desplantes que le hizo a Freddy Rustaglia. Ahora, el candidato del 28%, recuerda. De los que tienen equipos, claramente los que tienen aquí experiencia son los equipos que están detrás de Evelyn Matei, que son básicamente los equipos que trabajaron con Sebastián Piñera, y los de José Antonio Kast, que en su gran mayoría es gente que también trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, como que la experiencia se reparte allí. Ahí está claro, si hubiese estado Carolina Toá en el juego, ahí claramente habría estado la experiencia del mundo ex concertación. Claro, uno entiende claro que el Partido Comunista, o sea, digamos que el oficialismo tiene equipos, pero no ha mostrado los equipos. Es que el oficialismo es un tema no menor. El Partido Comunista, y particularmente el Frente Amplio, que se va a desfondar en esta elección, digámoslo, y ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Lo están viendo muy negro. No han mostrado que sus equipos sean capaces de gobernar. Basta mirar estos 4 años. O sea, este ha sido el peor gobierno, desde donde se mire, de los últimos... De la vuelta de regreso a la democracia. Además, la frivolidad que han mostrado para enfrentar los temas es una cosa que la lenidad, la falta de tacto. O sea, realmente es bien brutal lo que puede pasar con el Frente Amplio. Sí. A propósito de elecciones, y me quedan pocos minutos, pero no quería dejar de comentarlo porque se está viendo el programa el domingo. Busca el cambio de... Busca las noticias porque vas a enterarte de los resultados de la elección presidencial en Bolivia. Que, claro, como Bolivia está ahí al lado, como que no lo pescamos mucho, pero Bolivia es muy trascendente en estos días, considerando el tema migratorio. Las encuestas serias, porque los encuestadores bolivianos no son particularmente muy acertados, pero las encuestas serias indican que tanto Samuel Doria Medina como Jorge Quiroga serían los candidatos, los dos de derecha, quienes pasarían al balotaje en el mes de octubre. Los dos no pasarían del 25% de los votos. Hay una altísima cantidad de gente que no ha resuelto, cerca del 30% que no ha resuelto por quién va a votar, lo que también deja la elección en un nivel de incertidumbre muy, muy importante. Pero lo de Bolivia no deja de ser relevante, porque no solamente es el fin del ciclo del MAS, del movimiento socialismo en Bolivia, sino que por otro lado abre la expectativa a una eventual negociación diplomática de Chile con Bolivia para intentar por lo menos resolver el problema del colador que significa la frontera con ellos, ¿no? Absolutamente. Y el tema boliviano, creo que la elección del domingo no vamos a saber el resultado del candidato porque va a probablemente ir al balotaje, pero Samuel Doria Medina o el Tuto Quiroga en el Palacio Quemado es muy distinto a Evo y el MAS en el Palacio Quemado. El candidato del MAS, Ambrosio Rodríguez, ha tenido un muy mal desempeño. El MAS se fracturó además. Evo Morales está en el Chapare, no escondido. Ha vuelto a aparecer porque está con una causa pendiente por abuso sexual. Está pedido, como dicen. Claro, está pedido, como dicen. Entonces, Arce tuvo un muy mal desempeño como presidente, con una crisis económica brutal, con falta de combustible incluso. O sea, al nivel de que un país tan rico en recursos naturales tiene falta de combustible y de gas. Entonces, claramente esto es una muy interesante elección porque también entra en un ciclo latinoamericano. El fin de los gobiernos peronistas después de Alberto Fernández con Javier Milei,
En el caso peruano, la caída de Pedro Castillo con el reemplazo de Dina Boluarte, que se movió inmediatamente hacia el centro, hacia la centro-derecha. Noboa en el caso de Ecuador con Noboa. Sí. Y los casos de Petro y Boric, que van a ser reemplazados en los próximos meses. Entonces yo creo que viene un momento bien particular respecto de el tema boliviano. Nos permite uno de aquellos candidatos, si es Jorge Tuto Quiroga o si es Samuel Doria Medina, que es más de la zona de Santa Cruz, nos permite de verdad tener una negociación con Bolivia para poder frenar el paso. Pero ojo, también desde el punto de vista geopolítico hace un cambio respecto al cuidado de la frontera. Porque con cualquiera de los dos en el gobierno, Irán pierde un lugar. Sí. Pierde un lugar de influencia. Pierde el leverage. Ya perdió el lugar de influencia y en América Latina no le quedan más lugares de influencia. Salvo Venezuela. Entonces, Bolivia ya no se convierte en este receptor y eso también para el tráfico de drogas es muy relevante. Porque mucho tráfico de droga hacia el norte se produce por Venezuela y hacia los puertos se produce en Chile. Entonces, creo que ahí hay un temazo, migración y droga, geopolítica y seguridad pueden ser muy relevantes. Efectivamente. Sí, nos tenemos que ir, pero una última cosa, Chijón, lo mencionaba Gabriel, hay elecciones en Colombia, murió esta semana Miguel Uribe Turbay, que una cosa... Un drama. Un drama que vuelve a poner arriba de la mesa el tema de el crimen político a manos de no sabemos quién. Y eso es algo de lo cual en Colombia, muchos se acordaron esta semana de Luis Carlos Galán y otros casos. De la misma Diana Turbay, la mamá. De la misma Diana Turbay, pero da la impresión que nadie está libre. No, nadie está libre y lamentablemente el discurso político en general del presidente Petro no ha ayudado en nada a la pacificación. No fue el funeral, de hecho. Bueno, nadie de su gobierno. Claro, nadie de su gobierno y eso es un insulto no solamente a los deudos, digamos, porque el presidente se supone que es el presidente de todos los colombianos como debería ser, pero además manda una muy mala señal respecto del futuro. Entonces, habiendo declarado Urbi et Orbi, de que él quiere desarrollar o desarrolló un proceso de paz, bueno, finalmente el resultado final no es lo que él estaba buscando. Bueno, les agradezco enormemente que hayan venido un día feriado. Chijón, muchas gracias. A sus órdenes. Le prometo que le pago el viaje a Manila. Gracias por venir. El viaje a Cancún también. Ese sí me gusta. Exactamente. Rorrito, que le vaya muy bien. No se vaya en el Uber de abajo, porque se quedó el caballero. Le van a cobrar muy caro. Le van a cobrar muy caro. Se quedó el caballero. No se les olvide, por supuesto, si estás viendo el programa en YouTube, ponle un like, ponle un me gusta, compártelo, genera comentarios para que sigamos creciendo en la comunidad. Gracias por estar con nosotros y nos reencontramos, por supuesto, la próxima semana, como siempre, en TEDx. Que les vaya bien.